Muy bien, antes de empezar vamos a orar al Señor, encomendar todo en las manos del Señor y luego sí empezamos. Oremos. Señor, gracias por este día, gracias Padre por la oportunidad hermosa que nos da de compartir juntos, Señor, acá en la iglesia, tener comunión unos con otros y también, Señor, escuchar tu palabra. Y queremos, Señor, que en esta noche tú hables a nuestra vida, hables a nuestros corazones, quizás a través de este tema, que quizás se refiere a algunos específicos en la iglesia, pero sin duda todos estamos involucrados. Y que tu Santo Espíritu hable a través de tu palabra a cada uno de nosotros, podamos salir animados, desafiados, y que toda la gloria en esta noche, Señor, sea para ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Alguien diría que toda institución necesita un gobierno, un tipo de jerarquía o alguien que esté a cargo del liderazgo de la iglesia, de una institución y en este caso de la iglesia. Cuando hablamos de el gobierno de la iglesia o el liderazgo de la iglesia, tenemos que pensar de que es una estructura que el Señor ya lo dejó establecido y que no es algo que nosotros, los líderes de la iglesia, hemos creado o hemos inventado. Todo lo que vamos a ver hoy en día, en esta noche, acerca del liderazgo de la iglesia, de los líderes y del gobierno de la iglesia, está todo en la palabra del Señor. Por eso vamos a ir paso a paso viendo ¿a qué se refiere este tema del liderazgo de la iglesia y cuán importante es para nuestra iglesia y para cada congregación o iglesia local? El Señor es muy claro en su palabra acerca de la manera que Él quiere que su iglesia sea gobernada acá en la tierra, de tal manera que toda la gloria sea para Dios. Por lo tanto, el Señor ya dejó establecido cómo es, para que a través de ese establecimiento de liderazgo, toda la gloria sea para Él. Si el hombre hubiera inventado una jerarquía o hubiera inventado algún tipo de gobierno y nosotros seguiríamos ese gobierno, entonces la gloria no sería para Dios, sino para el hombre, como pasa en muchas religiones. Por eso, en primer lugar, tenemos que entender que Cristo es la cabeza de la iglesia y la autoridad suprema. Vamos a leer varios versículos, pero esto ya es entendido en cada uno de nosotros, que la autoridad por encima de toda autoridad terrenal es Cristo. Cristo es la cabeza. Él es la cabeza y Él es el fundamento y todo está basado en Él, a través de Él, por Él, para Él. En segundo lugar, tenemos que entender que la iglesia local debe ser autónoma, libre de cualquier autoridad o control externo y libre de la interferencia de cualquier jerarquía de individuos u organizaciones. Cuando nos referimos a jerarquía de individuos o organizaciones, ustedes podrán imaginarse las grandes religiones que nos rodean y cuánta jerarquía tiene, ¿no? Empezando desde el que está más arriba. Luego siguen otro grupo de personas y otro grupo de personas y todos responden a una sola persona o a un solo grupo que está en tal lugar en el mundo de forma física y todo responde a ese grupo o a esa persona. Esas son jerarquías humanas. Pero gracias a Dios que el Señor no estableció ese tipo de gobierno para su iglesia, sino que al contrario, Él quiere que su iglesia esté libre de cualquier autoridad y control externo. En tercer lugar, la iglesia debe estar gobernada por un liderazgo espiritual, compuesto por dos clases principales, ancianos y diáconos. Y enseguida vamos a ver estas dos clases de liderazgo. Un liderazgo espiritual, que diferente a las otras religiones, que diferente a cualquier otra organización. Todo está basado en la persona, cómo es la persona, si la persona es pudiente o no, entonces le damos un cargo, si tiene influencia o no sobre los otros y le damos una posición. Acá es totalmente diferente.
Acá la jerarquía es por lo espiritual. En la posición nos da la vida espiritual que nosotros llevamos y no las cualidades naturales que nosotros tenemos. Puede ser que tengamos cualidades naturales para liderar un grupo, pero si no tenemos una vida espiritual que nos respalde, entonces no podemos tener una posición en la preciosa iglesia del Señor. La necesidad de un gobierno de la iglesia es mucha la necesidad, y por lo tanto el Señor ya lo dejó escrito. Hay una necesidad y es muy importante entender de que no se puede llevar adelante una iglesia local, una congregación, sin un gobierno, sin un liderazgo. En la iglesia primitiva, por ejemplo, los fondos de socorro fueron enviados de Antioquía a los ancianos de la iglesia de Judea. Claramente dice que esos fondos iban a ser recibidos por los ancianos. Ahí tenemos un grupo de líderes. Por eso hablamos de la necesidad de un gobierno organizado, de un liderazgo organizado. No lo recibían las iglesias o cualquier hermano. Las ofrendas que enviaban a Jerusalén lo recibían los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Por eso es que vemos que hay una necesidad también de estar organizado. Luego vemos que el apóstol Pablo nombró ancianos casi inmediatamente en las iglesias fundadas en su primer viaje misionero. Vamos todos al libro de Hechos y vamos a recorrer un poquito algunos pasajes, especialmente estos dos primeros pasajes, Hechos capítulo 11, versículo 29. Nosotros en el devocional de cada día estuvimos en el libro de Hechos meditando en cada capítulo y hemos pasado por este capítulo 11. Versículo 29, dice así: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿A quiénes enviaron la ofrenda? A los ancianos, a un grupo de líderes. Hechos capítulo 14, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos. Un liderazgo constituyeron en las iglesias. El apóstol Pablo, cada iglesia que fundó, en cada iglesia él constituyó ancianos. Él dejó un liderazgo establecido, porque sin liderazgo la iglesia no puede funcionar, no puede salir adelante. Alguien tiene que tomar el liderazgo para que la iglesia pueda seguir adelante y pueda seguir creciendo. Otro de los puntos importantes es que el concilio en Jerusalén fue convocado, concluido y conducido por líderes. No fueron personas cualquiera, fueron líderes. Por lo tanto, vemos ahí a un liderazgo, a un gobierno ya establecido. Luego vemos también que los ancianos y los diáconos aparecen como parte del cuadro normal del gobierno de las iglesias. Cuando se piensa en el gobierno de la iglesia, especialmente en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, enseguida se pensaba acerca de ancianos y diáconos, porque había ya un gobierno establecido. Los apóstoles habían establecido así ese gobierno por mandato del Señor. Luego vemos al apóstol Pablo, que consideraba a los líderes como una necesidad para el funcionamiento adecuado de las iglesias. Luego vamos a leer este versículo donde el apóstol Pablo le dice a Tito: por eso te dejé en Creta, para que establecieses ancianos, líderes en la iglesia. Y es importante recordar también que el don de pastor maestro es uno de los dones de liderazgo que funciona en su totalidad en las iglesias locales. Si no hubiera un gobierno, este don de pastor maestro no podría ser desarrollado
o puesto en práctica en su totalidad, porque es un don especialmente para el liderazgo de la iglesia, para el gobierno de la iglesia. Por lo tanto, la necesidad de un gobierno organizado, de un liderazgo, es muy importante. Y es por eso que nuestra iglesia también tiene que tener un liderazgo organizado. Por ahora, cada vez que alguien piensa en el líder o quién está gobernando la iglesia, inmediatamente ustedes van a pensar en el pastor. Pero la idea es que cada uno de nosotros pueda saber lo que la Biblia dice para que luego como iglesia también podamos implementar este gobierno organizado, este liderazgo con posiciones que deberíamos tener como iglesia también. Hemos crecido, la iglesia ha crecido rápidamente, ya hay líderes en formación, hay no solamente líderes, sino personas calificadas para ser ancianos, para ser diáconos, y el tiempo ha llegado donde el gobierno de la iglesia sea organizado, distribuido, y podamos tener un gobierno sólido de iglesia y que sea reconocido. Por lo tanto, la necesidad no solamente lo muestra la Biblia, sino que también nosotros lo podemos ver en nuestra propia congregación, que hay una necesidad de un gobierno organizado y que tiene que estar establecido. Por eso también parte este tema de tratar con ustedes el gobierno de la iglesia. Ahora, ¿cómo está compuesto este gobierno de la iglesia? ¿Qué personas, qué personajes entran en este gobierno de la iglesia, en este liderazgo? Bueno, los únicos dos oficios establecidos en el Nuevo Testamento son el de anciano y de diácono, ancianos y diáconos. Y estarán pensando ustedes, ¿dónde está el pastor acá? Bueno, ahí vamos a llegar a ese punto. Pero es importante que entendamos que hay dos ministerios grandes de liderazgo en la Biblia, y que son los ancianos y los diáconos. Eso es lo que se ve en todos los pasajes. Ahora vamos a ver lo que significa entonces de que en la práctica, ¿cómo se hace esto de el ancianato y el diaconado? Bueno, estos dos puestos, estas dos posiciones fueron puestos por el Señor Jesús como administradores de Dios para dirigir, cuidar, alimentar, corregir, sostener y servir al rebaño con la autoridad que reciben de Cristo, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús, Cristo mismo, establece estas dos posiciones en la iglesia con el fin de que su iglesia, el rebaño, sea dirigido, cuidado, alimentado, corregido, sostenido y servido. Vamos primeramente con la palabra anciano. ¿Qué significa anciano? ¿Por qué se le llama anciano? ¿Será que tiene muchos años y por eso se le dice anciano? ¿A qué se refiere esto de anciano? Y estamos viendo justamente cómo está compuesto el gobierno de la iglesia. Y en primer lugar está compuesto por los ancianos. Vamos a leer varios pasajes y luego vamos a definir las palabras. Vamos a leer primero Filipenses 1:1 y que ya lo tenemos en la pantalla. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Dos grupos de personas en el liderazgo, obispos y diáconos. Luego tenemos a Tito, capítulo 1, versículo 5 y versículo 7, le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Como administrador de Dios. Y vemos acá claramente que está hablando de líderes. Está hablando de grupo de liderazgo. Acá aparece la palabra obispo. Vamos primero con esta palabra, obispo. El término viene de episcopo, que se traduce en nuestro idioma como obispo.
Episcopo es una transliteración de opiscopes, que es una palabra griega, pero el significado en nuestro idioma español es obispo. Era un término que significaba sobreveedor. Este era el término usado por los creyentes griegos para referirse al pastor y denotaba el cuidado que tenía por sus ovejas. A este grupo de ancianos, cada vez que se menciona a este grupo de ancianos, van a aparecer 3 palabras. Va a aparecer anciano, va a aparecer la siguiente palabra que es presbítero, y también va a aparecer la palabra pastor. Ahora, fíjense que no solamente se los denomina obispos, sino también presbíteros o ancianos. Presbíteros también es una transliteración del griego, pero el significado en nuestro idioma es anciano. Fue sin duda derivado de la sinagoga judía y era utilizado principalmente por los creyentes judíos, llevando la idea de un hombre anciano que era elegido el director de los asuntos religiosos en estas congregaciones. La otra palabra es el término pastor. Denota la función del cuidado de las ovejas, que implica guiar, alimentar, liderar y guardar el rebaño. Estas son las 3 palabras que muchas veces en la Biblia se traduce como anciano. Puede ser obispo, puede ser anciano, puede ser presbítero, puede ser pastor. Sin duda los ancianos fueron líderes principales en la iglesia. Cuando se habla de los líderes, por ejemplo, de la iglesia en Jerusalén, se habla de los ancianos. Los pilares de la iglesia de Jerusalén eran los ancianos. Pedro siendo uno de ellos. Pedro, Jacobo, anciano de la iglesia de Jerusalén. Ahora, el término anciano enfatiza más el cargo y el término obispo hace más énfasis en la función de ese cargo, es decir, la supervisión general. Y acá está la pequeña diferencia entre palabras, no en la posición, sino en la práctica, en cómo se desarrolla esa función de anciano. El anciano es como decir, vamos a poner un ejemplo, es como decir la policía. La policía es muy amplio. Dentro de la policía tenemos jerarquías y tenemos el comisario. ¿El comisario es policía o no es policía? Y uno dice, no es policía, es comisario. No, tiene que ser policía para ser comisario. O sea, cuando nos referimos a la policía, nos referimos a un grupo de personas con autoridad. Pero no todos tienen la misma posición y no todos tienen el mismo desenvolvimiento dentro de la policía. Pasa lo mismo con estas palabras. Cuando se refiere al pastor, al obispo, es más la persona encargada de supervisar, de sobrever, de guiar. El anciano es la posición, el ancianato. Todos estamos dentro del ancianato. Si nombramos un anciano en nuestra iglesia, ese anciano va a estar dentro de la posición junto conmigo, porque yo estoy dentro de la posición del ancianato. En la práctica, Dios me llamó a ser el obispo, el pastor, que trabajo junto con los ancianos para cuidar, dirigir y guiar al rebaño del Señor. ¿Se entiende hasta ahí? Esas son las diferencias de la palabra anciano. Por ejemplo, en Hechos 20, 17 y 28 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, el apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Hizo llamar a los ancianos. Pero había una persona en Éfeso que era una persona encargada de los ancianos. Y esa persona era una persona joven. ¿Cómo se llamaba? Timoteo. A Timoteo Pablo le dice que tiene que establecer ancianos. A Tito le dice que tiene que establecer ancianos. ¿Acaso Tito no era un anciano? ¿Por qué solo se dirige a Tito para que estableciese ancianos en la ciudad de Creta? Había varias iglesias, quizás varias ciudades en la isla de Creta, pero Pablo se dirige a Tito como el encargado
de sobrever, de supervisar a todos los ancianos en esa isla de Creta. Lo mismo hizo con Timoteo. Fíjense el versículo 28 del capítulo 20. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y también podríamos decir por ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, lo cual Él ganó por su sangre. Entonces, en el rol, en el funcionamiento, ahí es donde viene la pequeña diferencia entre el pastor y el anciano. Por eso algunos le dicen pastor anciano o anciano pastor. Algunos le llaman, algunos tienen solamente pastores en su iglesia, pero hay un pastor principal. Y no está mal de que haya un grupo de pastores, pero siempre tiene que haber uno que pueda coordinar y organizar ese grupo de pastores y sobrever, y el grupo de pastores apoyando al pastor principal, o lo mismo sucede con los ancianos. Es toda otra rama de la eclesiología donde se habla del tipo de gobierno, la forma en que se va a gobernar, ¿no? Hay iglesias que se gobiernan de forma democrática, hay iglesias que se gobiernan de forma congregacional, con un gobierno federal, y podemos seguir hablando de eso. Pero la idea ahora es enfocarse en quiénes son estas personas que forman el gobierno de la iglesia. Y acá tenemos el primer grupo, que son los ancianos. Dentro del ancianato vemos que hay alguien que tiene que supervisar, sobrever, y ese es el pastor, o el anciano pastor, como uno le llama. Ahora, ¿él es más importante que los demás? No. Que los demás ancianos no es. Pero en su desenvolvimiento en el ministerio, sí tiene una posición más elevada. Por lo tanto, también va a tener responsabilidades mucho más altas. Entonces, el mismo grupo de ancianos reconoce a esa persona como el pastor, el obispo, y los ancianos acompañan a esa persona. Ahora, luego de los ancianos, hay otro grupo que se llama los diáconos. Este grupo de diáconos, la palabra diácono en realidad viene de la palabra diáconos, del griego diáconos, ¿no? ¿Qué significa servidor? Es una clase de liderazgo de servicio a la iglesia. Con el anciano tenemos varias palabras, pero con los diáconos solo una palabra: servidor, diácono. Es una palabra. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas dedicadas al servicio de la iglesia. Y no es que lo vamos a llamar a cualquier hora que nos sirva. Son personas con un carácter espiritual que están al servicio de la iglesia en el trabajo espiritual también. No es que solamente están para hacer las cosas prácticas, porque vamos a ver en los requisitos de los diáconos que también ellos tienen requisitos elevados, donde tienen que tener un testimonio muy alto espiritual para poder obtener ese título o tener ese título de diáconos. Ahora, los diáconos asisten a la iglesia en todo lo que sea necesario, como se registra en Hechos capítulo 6. No hay duda que todos los cristianos deben servir, aunque algunos fueron reconocidos oficialmente en los tiempos del Nuevo Testamento como servidores designados de la iglesia. Era un grupo oficialmente reconocido. Un grupo oficialmente reconocido de la iglesia. Y vamos a ver este tema del diaconado. Vamos todos a Hechos capítulo 6, donde hay un ejemplo claro de cómo los apóstoles eligen diáconos para el servicio de la congregación. Hechos capítulo 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, había un crecimiento grande de discípulos, de hermanos en Cristo, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Este tema de las viudas es más profundo de lo que uno puede llegar a entender, porque la iglesia literalmente se hacía cargo
de las viudas, del cuidado, del sustento de las viudas, porque ellas no tenían quien los sustente. Ellas no podían trabajar, no podían conseguir trabajo. Y a veces quedaban no solamente sin trabajo, sino sin casa, porque moría el marido y todo le pertenecía al marido. Y la familia del marido se quedaba con toda la herencia de la persona. Por lo tanto, las viudas eran totalmente desatendidas. Entonces la iglesia tomaba la responsabilidad de cuidar a las viudas, de sustentarlas, de proveerles. Por eso viene este tema de la murmuración en cuanto a las viudas. Versículo 2, entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Qué requisito para los diáconos, ¿no? Pareciera así nada más. No, hay un estándar muy alto para los diáconos. Fíjense, una vez más, de buen testimonio, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Llenos de sabiduría. Tendríamos que hacerle una evaluación a los diáconos, ¿no? Un examen intelectual, a ver si están llenos de sabiduría. Bueno, no se refiere al conocimiento, al intelecto, sino más bien a la sabiduría práctica. Pero los estándares son muy altos. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso era el trabajo de los apóstoles, de los ancianos, del obispo, perseverar en la oración, el ministerio de la palabra. Agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, hablando de los sacerdotes judíos. Claro ejemplo del diaconado, ¿no? Servidores del Señor. Ahora uno dice, bueno, si se trata de servicio, bueno, todos tenemos que servir, ¿no? Y es verdad, todos tenemos que servir. Cada creyente está llamado a servir a Dios. Y ese es uno de los llamados de Dios en la Biblia, el llamado al servicio, y todos estamos llamados a servir. Pero dentro de ese llamado a servir, hay algunos que son llamados a servir de forma específica, con cualidades específicas, con requisitos específicos, para servir a la iglesia y ponerse a disposición de los ancianos. Por eso es muy importante entender este tema del diaconado. Y nosotros pronto vamos a presentar delante de ustedes a los candidatos para que sean diáconos. Al candidato para ancianos, los candidatos para diáconos. Y va a pasar un tiempo donde los vamos a observar, y durante ese tiempo los vamos a reconocer que realmente ya son diáconos en la práctica. No tienen el título, pero ya son diáconos. Y cuando los presentemos, quizás ustedes se van a dar cuenta, bueno, sí, servía a la iglesia y servía mucho a la iglesia. Por eso el ejemplo bíblico es no la elección, sino el reconocimiento de parte de la iglesia. La iglesia reconoce que son servidores y que ya lo están haciendo, y por lo tanto reciben el título de diácono. Hay iglesias donde se vota para elegir diácono, ¿no? Por ahí el que tiene más familiares está en ventaja ahí, ¿no? Pero no es el ejemplo bíblico de cómo se eligen a los diáconos, sino más bien se reconoce, la iglesia lo reconoce y unánime vota para que, unánime se compromete a darle ese título de diácono. Ahora, ¿cuáles son los requisitos bíblicos del liderazgo de la iglesia? Vamos a ver que
ya tenemos dos grupos, ¿no?, de liderazgo. Tenemos a los ancianos y tenemos a los diáconos. Dijimos que los estándares son muy altos para estas personas, porque van a estar a cargo del cuidado de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, la niña de los ojos de Dios. Y Dios es celoso con su iglesia, con un celo santo, y no la entrega a cualquier persona. Por eso cuando hablamos de posiciones de liderazgo, es muy delicado, porque estamos hablando de cosas muy delicadas delante de Dios, que Dios en su gracia nos da para que nosotros cumplamos esa función, pero así también Él nos va a demandar por ser líderes, por ser diáconos, por ser ancianos, por ser pastor. Y cuando lleguemos delante del Señor tenemos que rendir cuentas de toda la responsabilidad que Él nos dio. Por eso el Señor eleva la vara, el estándar, y pone los requisitos. ¿Y qué requisitos que vamos a ver acá? Y se van a dar cuenta que, aunque son altos estos requisitos, algunos dentro de nosotros han crecido tanto que podemos claramente decir, bueno, vemos esos requisitos en tal y en tal persona. Luego más adelante vamos a ver, hasta ahora estamos hablando específicamente del varón, del esposo, del líder. Luego que veamos los requisitos también vamos a ver el tema de diaconisa, de anciana, porque seguramente va a salir el tema y también lo vamos a tratar. Así que si Dios nos permite vamos a invertir 2 domingos más para tratar todo y que no quede duda acerca de todas esas preguntas que salen, ¿no?, después que uno empieza a tratar estos temas. Pero vamos con algunos requisitos, no lo vamos a terminar todo, pero vamos con algunos requisitos. Por ejemplo, irreprensible. Ahí ya está, se nos cayeron todos los candidatos, ¿no? Porque, ¿cómo que irreprensible? ¿A qué se refiere irreprensible? Si se trata de alguien que es irreprensible, estamos hablando de una persona que no tiene tacha, que no tiene mancha, que no tiene reproche. Esta característica no se refiere a una persona sin pecados. Y directamente quitamos esa parte, ¿no? Pensamos irreprensible que no tiene pecado casi, ¿no? No estamos pensando en una persona que no tiene pecado. Si fuera así el caso, sería imposible conseguir un candidato. Sino que esto resalta que no hay nada en el carácter o en la conducta de este hermano que sea descalificante del ministerio. Esta característica es la primera en la lista y abre la puerta a las otras características y cualidades que tiene que tener. Irreprensible. O sea que no tenemos por dónde agarrar a este hermano. Y una vez di un ejemplo de qué sería una persona irreprensible. Imagínense un vaso de metal y que ese vaso de metal le pongamos agua hervida. Por lo tanto, se calienta ese vaso de metal y no lo podemos agarrar porque tiene agua hervida dentro. Y como el vaso de metal no tiene manija, no tenemos de dónde agarrar a ese vaso. Y ese es el ejemplo de una persona irreprensible. No tenemos por dónde agarrarlo. Lo queremos agarrar por las finanzas, no podemos. Lo queremos agarrar por el tema de la infidelidad, no podemos. Lo queremos agarrar por el tema de la deshonra, que quizás toma lo que no es de él. No podemos, es irreprensible. En todas las áreas mantiene un buen testimonio. ¡Qué cualidad!, ¿no? ¡Qué requisito para los ancianos! Vamos a ver que algunos de los requisitos de los ancianos, la mayoría son los mismos requisitos de los diáconos. Luego vamos a especificar cuáles son diferentes para los diáconos, pero la mayoría son parecidos a los diáconos. Irreprensible. Así que piensen en una persona irreprensible, no sin pecado, se va a equivocar sin duda, pero cuando se equivoca va a pedir perdón, se va a levantar. Y claro, después no tenemos de dónde agarrarlo, ¿no? Y ahí viene irreprensible, viene la figura de la palabra irreprensible. Luego dice marido de una sola mujer. Y uno diría, bueno, esto sí, lógico, obvio, ¿no? Tenemos que aclarar esto, ya está por entendido. Pero gracias a Dios, Dios lo dejó escrito en su palabra. Porque cuando se trata de posición, el hombre hace cualquier cosa por tomar una posición.
esa cualidad natural que está en el hombre de ir tras un título es muy fuerte. Ese deseo de ir tras un título es muy fuerte. Es más, cuando la Biblia habla del obispado, dice: el que anhela obispado, buena obra desea. O sea, es bueno anhelar el ancianato, es bueno anhelar el obispado, el ser pastor. Pero también están los requisitos. Y no quiero darles ningún ejemplo, pero he visto muchos ejemplos de personas que querían, hasta si fuera posible, hubieran querido sacar este requisito de la Biblia. Ahora, vamos todos a 1 de Timoteo capítulo 3. Y si no lo tienen marcado, márquenlo, porque allí están todos los requisitos de los ancianos y de los diáconos. 1 de Timoteo capítulo 3. Dice así el versículo 1. Fíjense: y palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El diablo está listo para ponerle lazo, ¿no? Ya tiene la trampa tendida para los líderes. Versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son, ¿qué? Irreprensibles. Y acá aparece otra vez la condición: irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que ejercen el diaconado ganan un grado honroso dentro de la familia del Señor. ¿Cómo no honrar a aquella persona que sirve? Por eso hablábamos de que es importante entender esto del diaconado, del ancianato, y cuáles son los requisitos. Porque cuando uno ve que en una persona están esos requisitos, nosotros lo podemos reconocer tranquilamente y confiar de que Dios va a utilizar a esa persona para hacer un gran ministerio. Por eso el Señor dejó todo descrito, para que nosotros podamos estar, para que conozcamos de qué se trata este tema del anciano. ¿Cómo tiene que ser un anciano? ¿Cómo tiene que ser un diácono? ¿Cómo tiene que ser el pastor? ¿Cómo tiene que ser el obispo? Y entonces, sabiendo, uno lo puede reconocer. Y si uno tiene el conocimiento y reconoce y confirma que sí, entonces es mucho más fácil la confianza. Es mucho más fácil dejarse liderar por el gobierno de la iglesia. Es mucho más fácil dejarse guiar, cuidar, apacentar por ese liderazgo. Entonces tenemos que el anciano, junto también con el diácono, tiene que ser irreprensible. Tanto el diácono como el anciano tiene que ser marido de una sola mujer y tiene que ser sobrio. Esto significa literalmente moderado. Antes de continuar el tema de sobrio, el tema de marido de una sola mujer,
Luego esto lo vamos a expandir mucho más y lo vamos a desmenuzar con los diáconos, con los candidatos a diáconos y ancianos, porque esto es mucho más profundo de lo que uno puede ver a simple vista. Cuando dice marido de una sola mujer, es tal cual la palabra de Dios lo dice. No podemos buscarle la vuelta, no podemos decir, bueno, pero toda situación es diferente y la palabra de Dios es clara. Una sola esposa, un solo esposo. Porque el cargo que va a ocupar es muy alto. Por lo tanto, el estándar es muy alto. Y uno dice, pero bueno, tenemos que esperar mucho tiempo para que haya una persona así. Y bueno, esperaremos todo el tiempo necesario. Pero tenemos que cumplir este requisito y este requisito tiene que ser cumplido. Cuando hablamos de los requisitos, hablamos de que no es un ideal, sino que son demandas ineludibles para todo aquel que ejerce el oficio del ancianato y el diaconado. No es algo ideal que deberíamos llegar a alcanzar. No, esto es algo que no se puede esquivar. Requisitos fundamentales, por lo tanto, sí o sí tienen que estar antes de que la persona reciba el título. Me acuerdo que una iglesia se dividió por este tema de marido de una sola mujer. Nadie sabía y el pastor que habían contratado por una iglesia que elegía los líderes por votación. Entonces, ninguno de los líderes encargados en aquel momento se tomó el tiempo para mirar el historial de la persona que era candidato para ser el pastor. Y claro, después que lo nombraron como pastor, él empezó a cumplir su función y después empezaron a salir las cosas. Y la gente empezó a hablar de cosas que iban escuchando. Y que esas cosas que iban escuchando no solamente eran rumores, sino que eran cosas ciertas. Y que él no solamente había tenido un compromiso anterior, sino que también había tenido una hija antes de ese compromiso anterior. Pero nadie sabía esto. Por lo tanto, el estudio profundo del requisito, especialmente esto, marido de una sola mujer, es muy importante. Y si hay que hacer un screening, como se dice, o hay que hacer una observación, un estudio previo de todo el historial, se lo hace. Porque esto es muy importante. Y el Señor hasta puede traer disciplina a la iglesia si nosotros no cumplimos con esto. En este caso fueron las consecuencias de la mala decisión y después esta iglesia se dividió. Por eso, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, habla de moderado, una persona moderada. El pastor, el anciano, debe ser capaz de discernir toda situación en todo momento sin ninguna influencia interna o externa que controle sus pensamientos y decisiones. Tiene que estar sobrio. Y uno dice, pero bueno, es entendible que tiene que estar sobrio. Pero quizás hay personas que tienen hábitos escondidos. Hay personas que quizás por ahí tienen adicciones que nadie sabe y que están escondidas. Por lo tanto, esa persona no califica para ser un anciano, porque tiene que estar sobrio en todo sentido. Luego va a hablar de no dado al vino, pero también sobrio tiene que ver con una persona que no consume ningún tipo de sustancia, ningún tipo de alcohol, ningún tipo de bebida que cambie su sobriedad. Por lo tanto, esto es muy importante, este requisito. Y como le digo, no podemos profundizar mucho en cada uno de los requisitos porque si no llevaría mucho tiempo, pero solamente para que todos sepamos cuáles son estos requisitos. No solamente sobrio, sino prudente. El anciano debe poder responder a cada situación con equilibrio y cautela. Tanto el anciano, el diácono, el pastor, tiene que responder a diferentes situaciones con equilibrio. Equilibrado, ¿no? Esto de prudente nos habla de dominio propio. No puede venir y meterse en tu casa si es que no le abriste la puerta, ¿no?
no fue muy prudente, entró nada más y de pronto el hermano se enojó con el anciano, con el diácono, porque parecía que era uno más de la familia cuando nadie le había dado el permiso para que entre. Por exagerar un poco este ejemplo, pero cuando es prudente en toda situación. En las conversaciones, es prudente en sus maneras, en conducirse, en sus actitudes. Hay actitudes que no son muy prudentes y esta persona tiene que ser tan prudente como el título que tiene. Y esto también va para la esposa del anciano, la esposa del diácono. La prudencia. Porque uno no quiere confiar mucho en personas que no son prudentes, ¿no? Mirá si por ahí cuenta todo. Uno no se puede controlar. Así que una persona prudente, decoroso, bien ordenado, significa literalmente, este requisito destaca la necesidad de que el pastor o el anciano tengan una presentación personal ejemplar, tanto en el cuidado básico de su cuerpo, su vestimenta, su vocabulario y sus modales. ¿No? De pronto aparece el pastor con los pantalones rotos, sube al púlpito y... Pastor, hay que ser decoroso. Yo le compro que sea un pantalón, algo, pero así no. Ese es el decoro, se viste de acuerdo a la ocasión. Si hay que venir a la iglesia y hay que predicar, hay que vestirse bien. Esas cosas las vamos a estudiar y las vamos a detallar cuando hablemos con los candidatos, porque es importante. La prudencia, son personas que van a ir dando el ejemplo espiritual, el ejemplo en todas las áreas de la vida, y la iglesia va a ser guiada por estas personas, prudente, decoroso, bien ordenado, ¿no? Alguien dijo, pero tiene que bañarse también. Y sí, también incluye acá. Y uno dice, pero ¿por qué tienen que aclarar esto? Bueno, no les voy a poner ejemplos, pero hay de todo en la mies del Señor. En la grey del Señor encontramos de todo. Por eso el Señor ya especifica, decoroso, hospedador, y con esto terminamos. Hospedador. Literalmente esta palabra significa amante de los extraños o que muestra cuidado por los extraños, por los extranjeros. Porque en la iglesia primitiva los hermanos viajaban mucho. No solamente estaban los 12 apóstoles que viajaban predicando, sino también los discípulos de los apóstoles que iban y predicaban. Y ellos tenían que ser hospedados, y no solamente iban solos, sino en grupo, y alguien los tenía que hospedar. Y hospedar en aquella época significaba más de lo que significa hoy en día. Hospedar quiere decir, bueno, tenerlo a esa persona el tiempo que se va a quedar y proveerle de todo lo que necesita para ese tiempo. Dice, no, pero eso es demasiado. ¿Cómo? Mirá si me dice que se va a quedar un mes. Y bueno, en los anuncios vamos a hablar de alguien que está de paso y se va a quedar un tiempo largo. Pero qué bendición que haya personas así hospedadoras. No, pero el pastor no quiere hospedar, El anciano dice que no, él no quiere, porque no puede limpiar. El requisito para ser anciano, pastor, obispo, diácono, es hospedador. Los diáconos están para servir. Bueno, pongo a disposición mi casa. Y si no puedo por un tiempo muy largo, bueno, busco la forma, porque estoy para servir. Bueno, una semana acá, otra semana allá, un mes acá, otro mes allá, lo que sea necesario, porque estamos para servir. Y esta persona, el anciano, el diácono, el obispo, ama el hospedar a los extraños. Pero no lo conozco. Mira si tiene malos hábitos o si ronca. Es decir, no nos deja dormir. Bueno, ama hospedar a los extraños dentro de la familia del Señor, ¿no? No lo conocemos, pero sabemos que es de la fe. Así que el tema del hospedador es todo un tema aparte que se puede incluso tratar en algún momento, porque hay diferentes conceptos de hospedar, ¿no? Por lo tanto, hay una bendición cuando uno recibe a la persona y una bendición cuando uno comparte con la persona. O sea, es mucha bendición para el que hospeda. No solamente es para el hospedado, sino también para el que hospeda. Es la bendición y es una bendición muy grande. Así que esta actitud se debe demostrar tanto en la forma en que recibe a otros en su propio lugar, pero también en cómo lo recibe y cuida fuera de él. Entonces es
un servicio completo si lo ponemos en palabras comunes, ¿no? Así que bueno, tenemos diferentes requisitos que hasta ahora vamos a parar acá y es todo lo que vamos a ver. El anciano, el diácono, el obispo, el pastor, tiene que ser irreprensible, que no tenga tacha, que no tenga de dónde agarrarlo, no tenga mal testimonio, que sea marido de una sola mujer, que los hermanos sepan y que todos sepan cómo fue su vida, su historia, desde que nació hasta el momento que asumió el ancianato, el pastorado. Que sea sobrio, que sea prudente, no imprudente, sino prudente, decoroso y hospedador. Luego vamos a seguir viendo otras cualidades la semana que viene, requisitos. Pero hasta acá, iglesia, es importante que nosotros sepamos. Y va a quedar grabada esta predicación y lo vamos a pasar a aquellos que no están o están enseñando a los chicos para que todos sepan, porque como les digo, pronto vamos a presentar a los futuros diáconos y ancianos y va a ser hermoso cuando con el conocimiento ya en nuestro corazón, en nuestra mente, uno puede reconocer y decir sí, es un diácono, es un anciano y públicamente lo vamos a reconocer. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a terminar orando al Señor y también pidiéndole al Señor que Él nos ayude en este asunto. ¿En qué sentido que el Señor nos ayude? En que nosotros como iglesia seamos los primeros servidores. Muchas de los conflictos vienen en el liderazgo cuando la misma iglesia empieza a demandar tanto de los líderes que es algo quizás inhumano o algo que no lo puede cumplir. Por eso lo primero es que nosotros como iglesia nos pongamos delante de Dios y decir, Señor, estoy acá para servir. Porque cada uno de nosotros somos llamados a servir. Y así como va a haber un diácono que me va a servir, va a haber un anciano, un pastor que nos sirve, que yo también pueda servirle a ellos, de alguna manera, y que pueda reconocer y afirmar las cosas buenas que hace. Así que Dios nos ayude en este asunto y unidos podamos seguir creciendo. Y sepan que con una iglesia que tiene un liderazgo establecido, un liderazgo firme, no hay límite de crecimiento. Pero si el liderazgo, el fundamento, el gobierno de la iglesia es débil, entonces será una iglesia que no crecerá mucho. Por lo tanto, es el deber de cada uno de nosotros, la responsabilidad, unos a otros, de animarnos, de reconocernos, de apoyarnos y orar unos por otros. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta hermosa noche. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque tú ya dejaste todo escrito, Señor. Y te agradecemos tanto, Dios, por estos requisitos que ya están escritos en tu palabra. Porque sabemos, Señor, que como humanos podemos demandar mucho, quizás podemos demandar poco, porque nuestro corazón es engañoso. Pero tu palabra, Señor, ya da los requisitos. Y luego también da las responsabilidades para estos dos grupos grandes de líderes en la iglesia, los ancianos y los diáconos. Por eso, Dios, pedimos que tú nos guíes en estos asuntos. Y pedimos también, Señor, que cada uno de nosotros pueda ponerse a disposición tuya, para poder imitar estos requisitos. Que no tan solo sean los requisitos de los líderes, sino que sean los requisitos de un buen cristiano. Y que cada uno de nosotros lo tome de forma personal para poder lograr y crecer de tal manera que podamos cumplir también esos requisitos. Por eso, Señor, te agradecemos por tu palabra. Dejamos el resto de la noche en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.